Eh, Más luego vamos a estar mirando lo que pasa en el cerebro del procrastinador y consideraciones de los intelectuales sobre este tema. Y vamos a cerrar con las consideraciones bíblicas para el procrastinador. Iniciamos entonces con el concepto. Dicho de una manera sencilla, la procrastinación es la tendencia a posponer las actividades o tareas que deben realizarse en un momento dado. Esa es la manera más sencilla de entender, de saber, de definirla, pero un concepto más amplio y de manera etimológica, la procrastinación es un comportamiento de optar por postergar la realización de una tarea o responsabilidad para más adelante, generalizado por mañana, cuando se la pueda concretar en el presente. Este actuar está asociado al estado anímico emocional de la persona y el interés que tiene. Esta definición fue tomada de este sitio de internet, que lo puede buscar de una manera más amplia allí. El tema de la procrastinación o la palabra procrastinación, se empieza a usar ya a mediados del siglo V, y es una palabra de origen francés. Y bueno, ya para estos tiempos es que se está tomando muy en cuenta esto. Aunque esta palabra es un poco moderna, podríamos decir, en el Antiguo Testamento y en la Biblia habla del mismo tema, pero usando otros vocablos. Y ya lo veremos más adelante. De manera que, aunque la procrastinación es algo un tema que puede estar en boga ya mucho antes, se ha tratado ampliamente, y tanto en la cultura hebrea como en las culturas orientales, pues se tratan estos mismos temas desde muchos tiempos atrás, lo único que no usan el mismo vocablo o la misma palabra. De manera que no estamos hablando de algo nuevo, sino lo nuevo podría ser el término que se usa hoy en día, y, y podríamos decir de una manera teológica que la procrastinación es fruto de esa herencia de pecado que tiene el hombre, que tiende a que el hombre que los pensamientos del hombre sean de continuo el mal. Entonces, eh, eso, para que tomemos en cuenta, en un sentido más sencillo, la procrastinación es la tendencia a posponer las actividades o tareas que deben ser realizadas en un momento dado. Cabe aclarar que esto no quiere decir que si usted en una ocasión o eventualmente usted eh, prorrogó alguna actividad por situación X, usted es un procrastinador. No, estamos hablando de una persona que comúnmente hace eso. Comúnmente, y vamos a ver razones más adelante. La procrastinación, como es un estado o un asunto que tiene que ver con la psicología, la psiquis de la persona, la mente, el cerebro de la persona, tiene algunos factores que predisponen a la misma. Dentro de esos factores encontramos lo que son factores psicológicos, factores cognitivos, factores situacionales y factores emocionales. Dentro de los factores psicológicos está el miedo al fracaso,
Fíjense que una de las razones que puede incidir en una persona para que posponga la tarea de algo es el miedo al fracaso. Por lo general, esa tendencia a procrastinar se da mayormente cuando tenemos proyectos, retos y tareas que son muy, muy importantes, que son de trascendencia y que también implica un cierto riesgo o cierta incertidumbre. Entonces, cuando tenemos el miedo al fracaso, nos dejamos derrotar por el fracaso, es posible que pospongamos o evitemos realizar algo. Eh, Póngase una idea, algo que usted anhela como, desde lo más profundo, sin embargo, nunca ha tomado la iniciativa de hacerlo, quizás porque entiende que no lo va a lograr o si no lo logra, se va a sentir frustrado y toda esa cosa. Entonces, uno de los factores psicológicos o de los aspectos del factor psicológico que incide a que una persona posponga y se vuelva un procrastinador es el miedo al fracaso. Eh, y eso tiene en parte, eh, la misma sociedad que nos rodea, tiene en parte culpa de que un individuo pueda tener miedo al fracaso porque quizás en la promoción de lo que es el éxito, nos han enseñado que una persona exitosa es la persona que puede lograr grandes cosas y a veces nosotros lo asimilamos como que el éxito es el resultado de llegar a buen término algo sin haber pasado por... por distintos fracasos, sin haber fallado nunca. Entonces, es bueno entender que el fracasar no lo hace a nosotros, no nos hace a nosotros un perdedor. El fracasar no nos hace una persona desechable. El fracasar no nos hace una persona, diríamos, inferior a los demás. Más bien, el fracaso es parte del mismo proyecto, parte de la misma vida y tenemos que asumirlo de esa misma manera para que nosotros no, esa tendencia a dejar a las cosas, dejar de hacer las cosas por medio del fracaso pueda desaparecer. Pero otro aspecto en los factores psicológicos tiene que ver con el perfeccionismo. Cuando una persona tiene la tendencia a ser perfeccionista, ¿qué puede suceder? Bueno, que si yo tengo un proyecto, si tengo un proyecto personal, tengo una tarea personal, tengo que ejecutar algo, entonces yo espero que todos los elementos que conforman ese proyecto estén a disposición de que la idealización que yo me hago del proyecto esté a la perfección, el cronograma se cumpla y todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos una planificación y encontramos fallas que pueden, que no dan un resultado final como nosotros lo esperamos, entonces tendemos a posponer. ¿Y saben qué pasa? Que nunca, nunca los proyectos y las ideas cuando se materializan quedan de la misma forma como se idealizó. Nunca. De hecho, para que tengamos una idea, hoy en día nosotros tenemos en boga temas de innovación como son la robótica, como es la inteligencia artificial, y déjenme decirle que las mismas personas que presentaron o presentan sus robots al público y las mismas personas y compañías que hoy presentan ciertas herramientas de inteligencia artificial, no fue que hicieron un cálculo perfecto y llegaron a esto. Tienen años invirtiendo, haciendo prueba y error, o sea, viendo cómo la cosa fracasa y ajustando. Y de hecho, nosotros hemos recibido en productos que no
que son productos que no están, diríamos, cabalmente construido, o sea, no tiene la perfección esperada en su construcción. Y hay historias en donde vemos cómo científicos buscando crear algo les resulta otra cosa. Es la historia, por ejemplo, de la Viagra, que se estaba buscando un medicamento con la intención de palear o curar de problemas que eran cardíacos y resultó que le sirvió para la impotencia sexual. Faraday en su laboratorio estaba haciendo algunos experimentos buscando hacer algo y que resultó que por un error llegó al capacitor, o sea, el capacitor que hoy es elemental en los equipos electrónicos fue un error de algo que se buscaba. Y usted va a encontrar muchísimas cosas que no era lo que el autor buscaba. De manera que cuando pensamos en el perfeccionismo como una razón o una causa que predispone a la persona a posponer las cosas, podemos quizás encontrar ayuda para dejar de procrastinar por este aspecto en el hecho de que no debe de salir perfecto, que podemos trabajar buscando un resultado y luego ese resultado poderlo afinar. Y el otro aspecto en lo que tiene que ver los factores psicológicos es la baja autoestima. La baja autoestima nos lleva a pensar que no podemos, que otros sí puede, pero que nosotros no. A veces pensamos que no tenemos las herramientas, que no tenemos el conocimiento, que no tenemos el recurso, diríamos, el recurso quizás económico, y por esa razón una gran idea la dejamos morir. Un gran proyecto, a veces ni siquiera somos capaces de escribirlo porque pensamos que no podríamos llegar hasta ahí, donde mentalmente eh, pensamos. Ahora bien, entre esos factores psicológicos, encontramos que los temperamentos, los temperamentos tienen que ver, o sea, dependiendo del temperamento del individuo, tiene mayor tendencia a procrastinar que otros. Por ejemplo, cuando nos encontramos a una persona flemática o melancólica, se dice que estos dos temperamentos son más propensos a procrastinar, a posponer las cosas. Uno, porque es una persona que le gusta mucho la tranquilidad, el descanso, no es extrovertido, lo que le gusta interiorizar mucho las cosas y posiblemente este tipo de persona, cuando ve que algo pueda, un proyecto, una idea, una tarea, puede accidentar su estado de descanso o puede resultarle un poco molestoso, lo deja. En el caso de el colérico y el sanguíneo, son los que son más propensos a no procrastinar, porque son los extrovertidos, les gusta la acción, les gusta el reto muchas veces. Ahora, ¿qué pasa? Específicamente el temperamento sanguíneo puede ser un gran procrastinador cuando esa tarea puede resultar aburrida o esa tarea no le da una recompensa inmediata. Entonces, el, el de temperamento sanguíneo tiende a posponerla. El otro factor es el factor cognitivo. Dentro del factor cognitivo tenemos entonces los aspectos que tienen que ver con la desorganización y con la dificultad para tomar decisiones. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiende a ser desorganizada, no ve las cosas claras.
no puede trazar un cronograma, una pauta para alcanzar lo que busca. Al no tener una organización, no puede ver con claridad o avisorar un resultado, y lo que tiende es a abrumarse con cúmulo de cosas, o sabiendo las cosas que tiene que hacer, no sabe cuál organizarla en orden de prioridad o en secuencia. De manera que en el tono de factor cognitivo, la desorganización tiende a eh, fomentar una procrastinación en el ser humano. Y el otro aspecto tiene que ver con la dificultad para tomar decisiones. Si nosotros somos personas irresolutas, si tenemos duda sobre qué acción tomar, entonces eso también causa abruma al ser humano, y entonces vamos a tender a posponer la cosa hasta poder tener una certeza de lo que vamos a hacer. Pero que esa dificultad para tomar decisión, estamos hablando de que una decisión que debe tomarse en este momento puede posponerse a un tiempo indefinido. De manera que en la dificultad para tomar decisión se mueren muchísimas ideas y muchas tareas no se llegan a realizar. ¿Con qué en este factor de lo que tiene que ver conectivo es muy alimentado por la falta de preparación? La falta de preparación. Yo no sé si ustedes se han conocido personas que tienen grandes ideas, pero no tienen una preparación mínima para alcanzar esa gran idea. Es como aquella persona que es cantante, que quiere ser cantante, pero ni siquiera, ni siquiera se apunta en una escuela de vocalización. Entonces, ¿cómo llegaría a ser cantante si no se prepara vocalmente? Dentro de los factores situacionales se encuentra el entorno laboral y las expectativas y demandas externas. Cuando hablamos de esos factores situacionales, nos referimos a ocasiones o eventos y entornos que predisponen a dejar las cosas para después. Eh, yo recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, donde el autor habla principalmente dando lecciones para poder tener buenos hábitos y dejar malos hábitos. Él habla de acomodar un entorno que nos permita abandonar un hábito viejo y tomar el hábito nuevo. Y él pone un ejemplo. Por ejemplo, si usted quiere tomar el hábito de beber agua a cada momento. Entonces, él lo que dice es, bueno, si usted quiere tener ese hábito, entonces usted puede crear un espacio donde usted esté en contacto con esa agua. Imagínese, usted llega a la casa y en vez de usted tener el agua metida en la nevera, usted la tiene en una repisa a la entrada de la puerta, que con lo primero que usted se topa es el agua. Entonces, el entorno nos puede a nosotros, si tenemos un entorno que causa ruido, que causa desánimo, que se ve la cosa desorganizada, pues entonces no vamos a encontrar la motivación para entonces hacer la tarea que corresponde. Eh, por ejemplo, yo le puedo contar, mi esposa es una mujer muy activa y ella no puede estar sentada. Pero ¿qué pasa? Muchas veces yo he visto cuando
viene y encuentra la casa como un reguero, porque el niño ha desparramado esto por aquí, la bicicleta está en el medio, los zapatos en el medio, entra a la habitación de los muchachos, está desordenada. Ella ve tanto ruido que la tendencia que ella tiene es a acostarse y dormir. O sea, no es que ella evite limpiar, pero el ruido que encontró, ese entorno, lo que la desmotiva y termina acostada. Las expectativas y demandas externas también es otro factor en el orden situacional. Cuando nosotros buscamos la aprobación o qué piensa, si nosotros para hacer algo buscamos primero qué piensa el otro de eso, entonces eh, vamos a tener la dificultad para poder, pues, tomar una tarea en el momento dado. Eh, Imagínese que usted tenga un proyecto, se lo cuenta a alguien y ese alguien le dice, ay, eso yo lo veo difícil. Ya eso a usted le va a causar una desmotivación. Eh, Más adelante vamos a ver cómo una persona que llamaban Napoleón Hill, pues recomienda para poder rebasar esta parte. Eh, una vez leí en el libro No permita que nadie te robe tus sueños, donde la persona decía que la primera persona que pensó en fundar una compañía de taxis se lo contó a un amigo y él dijo, ¿tú crees que esto funciona? Es muy arriesgado, no creo que funcione. Bueno, y se desmotivó y no lo hizo. ¿Sabe qué sucedió? Después de un tiempo el amigo fundó la compañía de taxi, el mismo que la desmotivó porque era una mujer. De manera que las expectativas hacia afuera y las demandas externas, cuando usted demanda de motivación externa y esa motivación no aparece, le impide tener el impulso para hacer la tarea que corresponde. Y está también los factores emocionales y la impulsividad. En los factores emocionales tenemos precisamente que la persona que procrastina, por lo general, lo hace precisamente en función de cómo se siente, en función de cómo se siente. Si se levanta un día y se siente mal, sin ganas, ese día no va a hacer nada, no va a hacer nada. Pero hay otros que simplemente reciben un impulso momentáneo y en ese impulso momentáneo quieren hacer muchas cosas o quieren hacer todas las cosas, pero inmediatamente se va el impulso, ya baja la marea y vuelven a su estado de dormitación y se mantienen en ese vaivén. Entonces, esos factores emocionales, cuando nosotros, pues, respondemos mucho o dependemos mucho de cómo nos sentimos, entonces tendemos a la procrastinación. Pueden intervenir, pueden hacer preguntas, no sé, o si quieren lo pueden dejar al final. Viendo estos factores, y dijimos que los factores que inciden son los factores psicológicos, factores, factores situacionales, emocionales y circunstanciales. Factores cognitivos, situacionales y emocionales. Ahora bien, ¿qué pasa en el cerebro del procrastinador? Eh, lo que ahora en estos tiempos se está estudiando mucho el cerebro. Han encontrado
la complejidad del cerebro, pero desde estudios muy viejos, muy antiguos, ya han podido identificar regiones del cerebro, distintas regiones del cerebro que se dedican a dar respuesta o a a manejar ciertas cosas nuestras del ser humano. Entonces, hay una región que le llaman el córtex cingulado anterior, córtex cingulado anterior. Y el proceso este proceso es un estado, el proceso que le presento a continuación es un estado donde el procrastinador tiende a apoyarse o el comportamiento del cerebro que predispone a la procrastinación eh, se comporta de esta manera. Primero, en el córtex cingulado anterior, dice que esta región del cerebro juega un papel crucial en la toma de decisiones y la evaluación de costo y beneficio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos la responsabilidad de emprender, de hacer una tarea o de emprender un proyecto, el cerebro de manera autónoma entonces evalúa el costo-beneficio del proyecto. Y cuando hablamos del costo-beneficio, no estamos hablando en términos monetarios, sino en términos de satisfacción personal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el procrastinador, como busca una recompensa inmediata, y ¿en qué sucede en el cerebro? Que cuando esto no ve una respuesta, una recompensa en lo inmediato, entonces tiende a restarle importancia al proyecto o a la tarea que tiene por delante. Cuando procrastinamos, el corte articulado anterior realiza un cálculo de costo-beneficio, evaluando el esfuerzo requerido para completar una tarea frente a la recompensa obtenida. Entonces, no sé si ustedes, es, eh, no sé qué edad tendrán acá los que están en esta conferencia, pero eh, antes hacían una comedia de un personaje que le llamaban el primo. La hacían entre Raymond Pozo y Pachulí. Y el Sí, primo era yo la vi. perezoso. El primo era perezoso. Y ese primo no se movía para nada. Él siempre preguntaba como que qué él ganaba de eso. Y le decía, mira, te van a pagar un dinerito. ¿Y qué va? Nada de eso. Para él, su estancia de descanso eterno tenía más valor que cualquier otra cosa. Entonces, en esta región cerebral, entonces sucede esto, se evalúa el costo-beneficio de la tarea, del proyecto. Y entonces, en el procrastinador, de manera particular, si esto no le da una recompensa inmediata, pues entonces tiende a posponer la cosa. Luego pasa a otra región que es el sistema de recompensa. La procrastinación está relacionada con la búsqueda de gratificación inmediata, lo que le dije. El cerebro tiende a preferir actividades que proporcionan placer instantáneo, como ver videojuegos o jugar, en lugar de tareas que requieren esfuerzo y ofrecen recompensa a largo plazo. Las recompensas a largo plazo, por lo general, no son opciones para el procrastinador. Y él también está la parte del cerebro que regula las emociones. La procrastinación puede ser una estrategia para evitar emociones negativas como el estrés, la ansiedad o el aburrimiento. O sea, en el cerebro del procrastinador, cuando él ve que la tarea puede ser causarle estrés, entonces la abandona. El cerebro busca actividades que ayudan a regular estas emociones de manera más inmediata. Eh, Miren,
tomando en cuenta la estructura del cerebro y lo que estamos viendo hoy en día, la tendencia es que a medida que pasen los años, las épocas, vamos a tener personas jóvenes principalmente más procrastinadores. ¿Por qué? Porque también en el cerebro hay una sustancia que es la dopamina. La dopamina es como una sustancia que le da satisfacción, como la del placer, la del placer. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos fuerte descarga de dopamina que nos da placer, vamos a sentir luego, no vamos a sentir luego motivación, porque ya hemos, nos hemos satisfecho, hemos vivido emoción fuerte. Y entonces después de esa emoción fuerte, ¿qué es lo que queda? Una desmotivación. Es lo que pasa, por ejemplo, en el cerebro del adicto. El adicto, ¿qué pasa? El adicto coge una sustancia y a través de eso, ya sea una sustancia o un hábito, a través de eso recibe esa descarga de dopamina que lo hace sentir bien, lo hace despejar de su realidad, lo aleja de todo sentimiento, de todo trauma, de todas esas cosas, y vive una plenitud momentánea. Es una descarga de dopamina. ¿Y qué pasa? Que luego que eso pasa, vuelve a sentir las mismas necesidades. Pero al sentir las mismas necesidades y saber que tal o cual cosa es lo que le hace sentir lleno, vuelve otra vez a la práctica de su adicción. Y así vive en un círculo vicioso. Entonces, ¿por qué le digo que la tendencia es que más jóvenes y más jóvenes o más personas tienden a la procrastinación? Porque estamos recibiendo descarga de dopamina a cada segundo con los celulares. Y los programas y las redes que tenemos cada vez son estructuradas precisamente para darnos a nosotros, mantenernos cautivos, de manera que nosotros sintamos un placer pleno, pleno con eso. ¿Qué pasa? Que cuando recibimos placer en estas cosas y la tenemos a mano a cada momento, no vamos a encontrar placer a cosas a largo plazo, a cosas trascendentales, porque ya nos sentimos heavy, como podrían decir los tigres, en la calle. Entonces, este es el proceso de lo que pasa en un cerebro cuando a la procrastinación. Si voy muy rápido, si algo no están entendiendo, pueden alzar la voz, pueden pedir la oportunidad para que se le aclare algo. ¿Qué dicen los intelectuales acerca de la procrastinación? ¿Cuáles son sus consideraciones? Uno en especial, como le mencioné ahorita, Napoleón Hill, en su famoso libro Piense y hágase rico, aborda la procrastinación y ofrece varias estrategias para superarlas. Y lo primero que él presenta, o sea, el primer consejo que él dice es que la persona tiene que ser persistente. Lo primero que él aconseja es que se tenga una actitud de persistencia. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando una persona es procrastinador, como le dije, como busca recompensa inmediata, si no ve un resultado en lo inmediato, entonces va a abandonar. Y esto me lleva a pensar el momento en el libro de Josué, cuando Dios le instruyó al pueblo de Israel a que rodearan, le dieran una vuelta
durante, no recuerdo el tiempo, durante cierto tiempo a Jericó, día tras día, dándole la vuelta. ¿Qué pasa? Figúrense, si el pueblo de Israel ignorara la orden y la expectativa que ellos tuvieran fuera que al dar la primera vuelta se produjera una señal que le garantizara a ellos de que realmente iban a tener la victoria sobre Jericó, ¿qué iba a suceder? Bueno, al dar la primera vuelta y no suceder nada, no se cayó una piedrecita, no hubo un evento, nada, ni una señal, si no hay persistencia, ese día se abandona. Pero lo hicieron así, si mal no recuerdo, durante 7 días. Y el último día había que dar 7 vueltas. Ustedes me corrigen si no estoy recordando bien el dato. ¿Qué pasa? Fue día tras día. Señores, no estamos hablando de darle la vuelta a una silla. Estamos hablando de darle la vuelta día tras día a la ciudad más tecnológica de la época. Le llamaban la ciudad de la palmera. Y no estábamos hablando de cualquier muro. Estamos hablando de una ciudad que tenía un doble muro y cada muro era tan ancho que vivían gente encima de ellos. Habían viviendas encima de ellos. Entonces, las expectativas, si dependiera de, de la recompensa inmediata, el proyecto se hubiese abandonado, pero prevaleció la obediencia. ¿Qué pasó? Después de dar todo eso, lo que hubo fue un derrumbe repentino. Cuando ellos completaron todas las vueltas que Dios le había mandado a que hagan, y cuando hicieron el grito, lo que Dios le dijo que hicieran, de manera repentina, pues entonces cayeron los muros de Jericó. Entonces, la persistencia es algo que nos ayuda a insistir en la búsqueda de la realización de la tarea, del proyecto o de la materialización de la idea o del sueño. Persistencia. ¿Qué pasa? Que cuando queremos recompensa inmediata, nunca, nunca la tarea va a ser fácil al principio. Ahora, ¿qué asegura Napoleón Hill? Él asegura que en la persistencia, aunque la tarea se ve difícil al momento, dice que a medida que la vamos haciendo se torna más fácil. O sea, en la persistencia vamos a ver que lo que aparenta ser difícil e imposible se vuelve más fácil y más llevadero. Luego, en ese mismo libro, Piensa y hágase rico, él pasa a aconsejar evitar las influencias negativas. Y es algo importante, señores. No todos, no todas las personas que le rodea, incluso no toda la persona del equipo va a entender su visión o va a entender su misión o va a estar claro sobre su proyecto. No todos van a estar de acuerdo o van a estar a disposición de ayudarle en su tarea. Entonces, y hay personas que tienen la capacidad de afinar su idea. O sea, usted le plantea una idea y ellos dicen, pero mire, muy bien, pero ¿y qué tú piensas si a eso tú le añades esto o tú lo haces de esta manera? Porque si tú lo haces de esta manera, o sea, estos son afinadores que te ayudan a perfeccionar la idea. Sin embargo, hay otros te cogen toda la energía, te roban toda la inspiración, porque son pesimistas, son personas negativas, son personas que todo lo ven difícil y posible y así mismo le transmiten al otro. Entonces, debemos evitar, pues entonces, esa persona negativa. Otro consejo que da Napoleón Hill es que debemos tener
tomar decisiones rápidas y constancia. Decisiones rápidas y constancia. Vuelvo y aclaro esto. El problema no es que vaya a fracasar en una decisión que tome. El problema es que por miedo a fracasar no la tomes. Es mejor tomar una decisión fallida que quedarse sin tomarla. Y cuando la tomamos rápido, entonces tenemos más probabilidad de enmendar o arreglar lo malo que salga de nuestra decisión. Pero ¿qué pasa si no tomamos la decisión? Lo que pasa es que al no tomar la decisión nunca nos vamos a dar cuenta si realmente resultaba o no, si realmente era beneficioso o no. De manera que nosotros tenemos que primero tomar la decisión y otro hacer la constancia. ¿Qué pasa? Si ustedes se ponen a ver, los grandes líderes siempre mantienen su posición. Rara vez la cambian. Y déjenme decirle que muchas veces toman la decisión y se dan cuenta, saben o le dan a entender que cometieron un error, pero mantienen la constancia en su decisión. La constancia en la decisión es más importante. Nosotros no podemos ser personas de doble ánimo, ni personas que al tomar una decisión, entonces es fácil que otro nos la haga cambiar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tomamos una decisión, también somos capaces y responsables de pagar las consecuencias de nuestras decisiones, pero la mantenemos. Eh, Esto no quiere decir que nos volvamos una persona obstinada. Ni tampoco quiere decir que decisiones que son de vida o muerte, nosotros, si tomamos una mala decisión, la mantengamos. Esto lo que quiere dar a entender es que aunque fracase o sea una mala decisión, lo más importante es tomarla con la idea de dejar la procrastinación y mantenerla. Los líderes la mantienen, los líderes la mantienen y siempre se llega a algo. Luego, él dice que tenemos que tomar acción masiva. La procrastinación a menudo surge de anticipar el dolor, el malestar de una tarea. Cuando yo me proyecto hacia el futuro, hacia una tarea y veo que esta es difícil, yo me anticipo a ese dolor, a ese malestar y entonces tiendo a huirle. Pero Gil sugiere que la mayoría de las veces la tarea es menos tediosa de lo que imaginamos. Menos tediosa de lo que imaginamos. Denme un momentito. Ok, entonces, otros, otros pensadores e intelectuales también han aportado a este tema. Tenemos el caso de Timothy A. Pichi. En su libro Solving the Procrastination Puzzle, aborda la procrastinación como un problema de autorregulación y gestión del tiempo. Aquí es lo que da a entender es que el procrastinador no tiene una idea clara y una conciencia de lo que es el tiempo. Y al no tener una idea clara, una conciencia o una valoración correcta del tiempo, es fácil desperdiciarlo. Es fácil desperdiciarlo. Es como en un libro que leí una vez el procrastinador es un cronófogo, o sea, mata el tiempo. Destaca que la procrastinación es una forma de evitar emociones negativas, como ya habíamos visto antes, asociadas con una tarea como el estrés o la ansiedad. Propone estrategias como la fragmentación de tareas y el establecimiento de metas claras para superar la procrastinación.
En el libro, que no recuerdo el autor ahora, pero de Hábitos Atómicos, el autor recomienda que para nosotros poder cambiar los hábitos que son malos, dice que 2 minutos nos lleva para nosotros cambiar un hábito. Él dice, por ejemplo, si tú llegas a tu casa y la tendencia, cuando tú llegas a trabajar, la tendencia es a sentarte en el mueble a ver televisión, él dice, es un mal hábito. Ahora, si en 2 minutos tú lo tomas y en vez de sentarte en el mueble, vas y recoges tu habitación o va y barre y hace cualquier otro tipo de cosa, dice que ya cuando tú tomas esa acción, ya se va a ir sola la tarea y va a ser otra cosa, porque ya al tomar una acción, tú vas a continuar con esa acción y posiblemente las 2 horas que le iba a dedicar al televisor se lo dedicaste a algo productivo. Entonces, la fragmentación de las tareas es el consejo. ¿Para qué? Para que algo que se vea tan tedioso y tan complejo, tú lo puedas dividir en partes chiquitas que se puedan hacer de manera fácil. Otro pensador, otro intelectual es Pierre Steele, autor de Equation. Ofrece una fórmula para entender la procrastinación. ¿Cuál es la fórmula? Él dice que la motivación es igual a la expectativa por el valor entre la impulsividad por el retraso. Miren algo, si atendemos esta ecuación, fíjense que si aumenta la expectativa y aumenta el valor que nosotros le damos a la tarea, entonces va a suceder que vamos a tener un resultado mayor. Por ejemplo, si a mí me toca o si tengo un proyecto, entonces yo tengo que crear una gran expectativa de lo que ese proyecto pueda hacer. O del resultado de ese proyecto, o el valor que tiene el proyecto. Cuando yo elevo el valor del proyecto y elevo la expectativa, entonces al, al, al realizar la operación va a suceder que la motivación será mayor. Pero si la expectativa y el valor es inferior a la impulsividad que tú necesitas y al retraso de las cosas, entonces la motivación será inferior. Eso es impulsividad. Lo que se refiere es a qué tanto tú necesitas que alguien te impulse o algo te impulse a hacer algo. O sea, para, para romper y tener la motivación necesaria, tenemos que dejar de depender de factores que nos impulsen. Dejar de depender de factores que nos impulsen. Si yo necesito que alguien eh, elogie un trabajo mío para yo poder continuar haciendo otras cosas de mi trabajo, entonces cuando eso no sucede, entonces yo voy a necesitar, mientras más gente me afirmen o mientras más afirmación yo reciba, entonces eh, voy a depender mucho de ello, entonces la motivación se disminuye. Y mientras más retrase la tarea, menos motivación voy a tener. Al final se pierde. Jane B. Burka y Leonora M. Swain dicen que en Procrastination, un momentico, ok. Procrastination with you do it. What to do about it now? No, disculpe mi inglés. Burke y Yuen exploran las raíces psicológicas, ya lo que vimos anteriormente, de la procrastinación como el miedo al fracaso y el perfeccionismo. Ofrecen técnicas para enfrentar estos miedos
como la autoaceptación y la creación de entornos de trabajos positivos. Joseph R. Ferrari dice que este distingue entre procrastinadores ocasionales y crónicos. O sea, como le dije al principio, porque una persona ocasionalmente retrase una tarea o un proyecto, no lo identifica como un procrastinador. Ahora, un procrastinador crónico es aquel que es habitual posponer las cosas. Él enfatiza la importancia de entender la causa subyacente de la procrastinación. O sea, una recomendación que yo le doy a ustedes para poder, si usted entiende que ha pospuesto muchas cosas y está en un estado crónico de procrastinación, yo le aconsejo que usted trate de evaluar su temperamento. Que aunque nosotros, aunque el temperamento es algo que congénito, que nacemos con él, sin embargo, puede ser regulado. Puede ser, nosotros pudiéramos regular las debilidades de nuestro temperamento. Entonces, empiece por ahí, por conocer su temperamento y así se va a dar cuenta si la tendencia a procrastinar es debida a su temperamento. Inés Fiore induce el concepto de trabajo sin estrés y sugiere que la procrastinación es una respuesta a la presión y el miedo. Fiore recomienda técnicas como el trabajo en bloques de tiempo y la visualización positiva para reducir el estrés y aumentar la productividad. Bien, entonces hasta aquí hemos visto, ustedes dirán, ¿cuándo nos vamos a meter a la Biblia? Porque se supone que el tema de la fe también tenemos que ver. Entonces, aquí vemos, ya lo que hemos visto son las definiciones de una manera científica, que es realmente lo que ocurre. Hemos visto los factores que inciden, y cuando hablamos científico, una ciencia social que es la que nos ha dado, ha revelado, ¿verdad? Estos factores y lo que piensan algunos intelectuales que buscan, pues, dar herramientas para que una persona pueda salir de este estado psicológico que es la procrastinación. Ahora bien, vamos a entrar a las consideraciones bíblicas sobre este tema. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que en la Biblia usted no va a encontrar la palabra como tal. En la Biblia no va a encontrar de un procrastinador, pero la Biblia sí utiliza términos que son comparativos a lo mismo, o sea, se puede definir como lo mismo. Y esos términos son el holgazán, el, el hombre de doble ánimo, eh, eh, ya, la persona que no es esforzado. Vamos a ver en lo que es la Biblia, miren. Hay alrededor de 40 o más versículos que nos dan a entender acerca de esto. En el texto sagrado te va a encontrar principios y va a encontrar consejos acerca de este tema. Cuando hablamos de los principios, véalo como leyes que regulan o condicionan ese comportamiento o que demandan un comportamiento. Esas son leyes y de esas leyes o de esos principios se derivan los consejos. Entonces, por ejemplo, cuando usted va al libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, usted va a encontrar muchísimos consejos y principios acerca de este tema. Y, y yo quisiera empezar con este versículo, Josué 1:9. Algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. La Biblia no le define el problema. La Biblia lo que hace es que, asumiendo que existe un problema,
presenta la manera de lidiar con el problema. O sea, no es como estos tiempos modernos donde tantos pensadores y la ciencia han definido el problema. La Biblia asume que el hombre tiene un problema porque para la Biblia todo el problema del hombre es el pecado que mora en él y de ahí se derivan todos los males del ser humano. Entonces, la procrastinación se debe entender como como un mal en el ser humano que es fruto que es fruto del pecado. Habiendo tomado la idea, o sea, sabiendo esto, entonces la Biblia lo que hace es que establece principios y da consejo para lidiar con el mal, con la manifestación del pecado en el ser humano. Entonces, la procrastinación es una manifestación del pecado. Por ejemplo, cuando dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire qué paradoja. El Todopoderoso le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Pero que él va a estar con él, o sea, tú eres el Todopoderoso y tú vas a estar conmigo en todo donde quiera que vaya. De qué sirve ser? O sea, ¿por qué tengo que ser esforzado y por qué tengo que ser valiente? Y bueno, pudiéramos tener una discusión teológica más amplia y cosas, pero lo que te quiero decir esto aquí es que a Dios le interesa más el carácter de su siervo que la prosperidad que él mismo le pueda proveer a su siervo, o la seguridad que él mismo le pueda proveer a su siervo. O dicho de otra manera, Dios no te la va a poner todo cómodo para convertirte en un holgazán. Entonces, él le asegura la victoria, pero le demanda el esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Por qué este principio, qué es lo que quiere, qué nos dice a nosotros? Que todo mal fruto del pecado en nuestra vida, todo comportamiento, y más en el tema de la procrastinación, de nosotros, demanda de un esfuerzo. Y es un problema que a veces nosotros como creyentes tenemos que pensamos más en lo místico, espiritual, en lo prodigioso, que siempre buscamos las expectativas de que Dios produzca un prodigio en nosotros y nunca pensamos en el afinamiento del carácter que debe producir esa misma palabra de Dios. Y esa realidad usted la ve continuamente hasta en nuestras oraciones, hasta en nuestras oraciones. Cuando oramos, le decimos, Dios, hazme ser tal cosa. No, no es Señor, quítame tal cosa. No, es el aguijón que Dios quiere que tú con el esfuerzo lo quites. Y ya más adelante vamos a analizar un poco en Segunda de Pedro, en capítulo 1 algo importante. Mire, que te mando que te esfuerces y sea valiente. Miren, el esfuerzo y la valentía. Lo que nos dice aquí es que la tarea que debe hacer Josué va más allá de lo básico, va más allá del simple trabajo del día a día. El esfuerzo, hermano, no es una tarea no es, el esfuerzo no tiene que, no es que yo salí a trabajar a cumplir con mi tarea diaria y regresé, cumplí. Usted no se esforzó. El esfuerzo es algo que va más allá de lo posible, lo cotidiano. La valentía es enfrentar primeramente condiciones propias y luego condiciones exteriores. De manera que cuando Dios le dice a Jehová, mira que te mando que te esfuerce, lo que le está diciendo es,
No crea que tú vas a simplemente hacer una labor burocrática, a dirigir de manera burocrática. Tú tienes que conquistar. Tú tienes que entrarte a lugares que son hostiles, confrontar gente que van a buscar destruirte. Y cuando una persona piensa en un panorama así, si la tendencia es a procrastinar, ¿qué va a suceder? No va a dar la pelea. O sea, aquí hay un principio, el principio de alcanzar las metas y hacer la tarea con esfuerzo y valentía. Eso lo manda Dios, lo manda Jehová. Ahora, cuando nosotros hacemos el esfuerzo correspondiente y confrontamos nuestra tarea con valentía, ¿qué va a suceder? Vamos a recibir de Dios la manifestación de lo que Él promete. ¿Qué es lo que promete? Porque no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. O sea, Él garantiza de que Él estará con Josué. De manera que nosotros como creyentes, más que esperar que Dios haga todas las cosas de manera prodigiosa, tenemos que ser personas esforzadas y convencidos de que nuestro trabajo o nuestro esfuerzo no va a ser en vano. No va a ser en vano. Va a estar respaldado por Dios. Previo a este versículo, Dios le dice a Josué, eh, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él hay escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué lo que le está diciendo Dios? Tú vas a trabajar bajo mi cosmovisión, bajo mis términos, bajo mis parámetros. Entonces, trabajando bajo mis términos, bajo mis estatutos, mis parámetros, todo te va a salir bien. De manera que el creyente tiene, primero, las herramientas de la palabra y el consejo divino para hacer las cosas, las tareas que les corresponde y la compañía del Todopoderoso donde quiera que vaya y las situaciones que presente. De manera que nosotros tenemos la victoria, pero a veces nuestras vidas se presentan como una vida de fracaso, precisamente porque no integramos el texto completo del consejo bíblico, del consejo de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué nos dice Colosenses 3 del 23 al 24? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Una manera de nosotros poder romper la barrera, romper el muro de la procrastinación, es pensar que lo que yo tengo, la idea que yo tengo, es parte de la facultad que Dios me ha dado para poder ser una persona industrioso, para ser una persona pensante, una persona de análisis, una persona de realización. De manera que cualquier cosa que yo haga, lo debo tomar como una inspiración divina y lo hago en respuesta a la gracia de Dios para él. Cuando entonces nosotros pensamos en que Dios nos toma cuenta o que Dios se agrada de nuestra tarea o la tarea que yo emprenda, entonces con la intención de agradar a Dios encontramos la motivación para hacerlo. Si quiere que Dios se sienta agradecido por ti, pues entonces tenemos que hacer todas las cosas de corazón. Cuando habla de corazón, es el entusiasmo, es la emoción,
la, el gozo, tenemos que hacer que nuestra tarea se produzca en gozo. O sea, como vimos que uno de los pensadores decía, hacerla una tarea que realmente produzca ese resultado y esa satisfacción. Efesios 5:15 dice, por tanto, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El procrastinador, la Biblia lo llama como necio. La Biblia lo describe como necio. Y el consejo que da aquí, no vemos un principio, sino un consejo. Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo quiere Dios que andemos? Aprovechando bien el tiempo. El tiempo. Hablábamos ahorita de los cronófagos. Nosotros no podemos ser una persona que no valoren el tiempo, que no valoran las horas y los minutos que le pasan, que la vida transcurre como que si nosotros fuéramos un objeto inanimado que no produce nada y que estamos viviendo el día a día a ver lo que sucede. No, nosotros tenemos que ser de aquellos que hacen que las cosas sucedan. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Si los días son malos, entonces nosotros tenemos que con mayor diligencia llevar nuestro día a día con sabiduría. En, Deme un momento, a ver, vamos a cambiar. Bien, ok. Ajá. ¿Ustedes ven ahí la diapositiva o me ven a mí? ¿Aló? A usted. Ah, la ¿Me ven a- diapositiva ahora. Y ahí a mí. Sí, correcto. Ok. Sí. Bien, señores, como les dije, hay más de 40 versículos que nos habla acerca o nos da consejos sobre esto. Por ejemplo, en el Proverbio 6:6, el, el escritor de los Proverbios nos dice, mira, oh hombre, a las hormigas. O sea, no quiere dar, eh, quiere que nosotros observemos la laboriosidad de las hormigas, incansable. Y cuando, por ejemplo, comparándola con esto de cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, ustedes saben que las hormigas son capaces de cargar 100 veces el peso de su cuerpo. Eso es esfuerzo y eso es valentía. Entonces, vamos a leer algunos, pero antes de ir a estos de proverbio, yo quisiera que miremos algo en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Miren, Primera de Pedro capítulo 1, que a nosotros a veces, nosotros los evangélicos, principalmente los que somos pentecostales, a veces, como estamos orientados mucho a las emociones, a vivir una espiritualidad basada en emociones, dejamos de lado muchas cosas que tienen que ver con lo cognitivo, con el razonamiento y todo eso, consejos bíblicos. Hay un autor llamado Yu Han en una obra que se titula Sociedad del Cansancio. Y hay una parte que cuando yo la leí a mí me hirió, me dio duro,
me dio duro, pero a la vez dije, es una realidad. Y él habla expresamente del cansancio del pentecostal. Y él dice que el cansancio del pentecostal radica en que el pentecostal espera que las cosas se hagan. Nosotros oramos a Dios para que se hagan las cosas y vivimos en una pasividad, en una fe pasiva, en una espiritualidad pasiva, porque la expectativa es que Dios haga. Y lo que nos aconseja es considerar las cosas que ya tenemos aquí en Pedro, las cosas que ya tenemos de parte de Dios y observar las cosas que dependen de nosotros. Vayamos a Pedro, segunda de Pedro. El capítulo 1 a partir del versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Desde el versículo 3 hasta este versículo 4, Pedro nos habla de las cosas que hemos recibido de Dios, que ya tenemos de antemano. Dice, todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya la hemos recibido. Ahora, figúrese, piense en lo que dice a partir del versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. O sea, Dios nos ha dado cosas. Pero oye, como dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia. Pedro nos está diciendo, vosotros esforzándonos, siendo valiente, añadid, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Hemos creído en Dios, hemos tenido ya esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora el apóstol Pablo dice, añadid vosotros poniendo toda diligencia. Cuando dice poniendo toda diligencia, no está diciendo que lo que nos va a pedir a continuación no es algo fácil, no es algo placentero y no es algo que llega de manera fortuita, sino que llega primero con conciencia, con propósito y determinación que nosotros tenemos que añadir para obtenerla. Vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. ¿Pero qué es la virtud? La virtud son buenos hábitos repetidos continuamente. Señores, la Biblia nos está mandando a ser disciplinados, pero como eso no es magia, eso no es experiencia sensorial, eso no es emoción, lo que nos está pidiendo, lo pasamos por alto. Añadid a vuestra fe, ¿a qué fe? A lo que hemos creído ya, a la salvación que tenemos. Aquí el término fe que utiliza es la palabra pisti. En el Nuevo Testamento, la palabra pisti, usted tiene que interpretarla dependiendo del contexto. En el Antiguo Testamento, para la palabra fe, dependiendo del contexto, emplea una palabra diferente. Que fe, pisti, usted aquí, en este contexto, lo que quiere decir a nuestra salvación. Pisti significa salvación. Añadid a vuestra salvación. O sea, ¿cuál es la salvación? Lo que hemos recibido de antemano, lo que pertenece a la vida y a la piedad para llegar a ser participante de la naturaleza divina, ya la hemos recibido. O sea, ese es el fruto de la salvación que hemos recibido, la fe. Ahora, añade a esa fe virtud. ¿Añade qué? Disciplina. El procrastinador es lo contrario a una persona disciplinada. El disciplinado no depende de emociones.
El disciplinado no depende de factores externos, de impulsos externos, sino que el disciplinado crea los hábitos y lo hace de manera autónoma después de la práctica. Y algunos dicen que para crear un hábito se toma 2 semanas y media. ¿Cómo es? 10 semanas, 2 meses y medio. Para crear un hábito se necesitan 2 meses y medio. Después que usted crea ese hábito, entonces ya usted lo hace de manera automática. Pero dice más adelante, a nuestra fe, virtud, ¿verdad? A la virtud, conocimiento. Nosotros estamos llamados a tener conocimientos profundos, conocimientos más amplios y conocimientos más diversos. Hermano, hermano, primero, la Biblia debe ser leída todos los días y debe ser meditada. Y segundo, la Biblia no es lo único que usted debe leer. Y nosotros como creyentes nos hemos conformado nada más a leer la Biblia y a veces a leerla con mucha dificultad porque no la estudiamos. Entonces, si queremos añadir conocimiento, tenemos que hacer de la Biblia nuestra amiga y de la lectura una amiga. Al conocimiento, dominio propio. Uno de los problemas que tiene nuestro temperamento, el temperamento de dominio. Vamos a darle unos minutitos, parece que se le fue la luz o la señal. No sé si el director quiere tomar la parte. Bueno, shalom mis hermanos. Gracias y paz del Eterno a todos y cada uno de ustedes. Le agradecemos el tiempo que ustedes han dedicado para acompañarnos, ¿verdad? En este tema tan importante. Esta conferencia acerca de la procrastinación, dándole un enfoque bíblico, un enfoque científico y filosófico. Y viendo cómo esta actitud, ¿verdad? Trae consecuencias funestas tanto en la vida del creyente en términos espirituales como en el efecto que hace en el desarrollo personal y los efectos que hace en la vida profesional también. Me parece que ya el pastor Sala estaba terminando. Pues lo que le vamos a dar entonces paso a nuestra secretaria para que ella les coloque una guía que tenemos para que usted se pueda guiar, para que usted se pueda ayudar, nos podamos ayudar a combatir la procrastinación, ¿verdad? Ese mal que nos acecha a todos y nos amenaza, pues tenemos una guía para que nos ayudemos con la organización de nuestro tiempo y a evadir ese flagelo que tanto nos hace alejar de los propósitos de nuestro Creador. Muchísimas gracias. Dios bendiga a nuestro pastor que está por ahí, nuestro pastor Mateo Santil, pastor de la iglesia Camino en Maús de Invivienda, los demás hermanos y los demás que estuvieron y se han ido retirando. Así que muchísimas gracias. Vamos a dejar a nuestra secretaria que culmine y le hable de la próxima conferencia que tenemos no este viernes, sino el otro viernes.
escuela, así que esperamos verlo por ahí. Shalom. Yuri, está muteado tu teléfono, no te escucha. Ah, ok. Estaba diciendo que le agradecemos a ustedes por haber sacado de su tiempo. Ya estaremos también probablemente mañana o pasado poniendo el otro flyer de la próxima conferencia. Ya sabe que nuestro centro está dando y ofreciendo 2 conferencias al mes y le invitamos, ¿verdad?, a que nos acompañe en esta travesía y que no se sacan del grupo, porque ahí en el grupo es donde vamos a estar impartiendo, ¿verdad?, los flyers y cualquier comunicado de nuestro centro, Centro Verita CAE. Por ese medio es que vamos a estar comunicándonos. Y si pueden compartirlo, ¿verdad?, con sus conocidos, con sus hermanos de la iglesia, familiares, amigos, o en las redes sociales también, ¿verdad? Tienen el permiso de poder compartir todo lo que nosotros le demos a ustedes. Así que vamos a orar para así despedirnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias por esta oportunidad, Dios mío, que tú nos has dado de haber participado de esta conferencia. Te pedimos que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros, que siga dándonos esa sed y esa hambre de seguir aprendiendo de ti, de seguir instruyéndonos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. También tenemos el video, lo vamos a estar colocando en nuestras redes sociales. Lo vamos a colocar en YouTube, este video, por los que quieren ir a verlo o compartirlo, pues va a estar disponible en las redes sociales. Yo estaré eh, enviando las redes sociales. Ahí entró nuestro hermano José Sala, no sé si quiere decir algo antes de despedirnos. Bueno, nada, pido disculpas que la computadora me sacó, pero como de todos modos ya estábamos en la parte final y nada, un placer haber impartido a través de Verita CAE esta conferencia. Amén, amén. Fue un placer para nosotros también. Esperamos que, ¿verdad?, siga impartiendo de ese conocimiento que usted tiene. Amén. Ya estamos despedidos, así que yo estaré poniendo el folleto con toda la información en el grupo. Dios les bendiga. Bye.